¿Alguna vez imaginó que podría llegar a una fiscalía cuando estaba en la facultad, por ejemplo? No, qué pregunta, no. Yo de hecho hacía civil. Cuando me recibí, que bueno, ya estaba trabajando en el estudio. Yo vengo de familia de abogados, yo soy tercera generación. Mi abuelo, de hecho, era abogado acá en La Rioja, estaba en la Cámara del Crimen, y bueno, él después se muda a Córdoba y bueno, abre su estudio allá. Y cuando yo me recibo, estaba trabajando en el estudio de mi familia y estaba haciendo todo civil, digamos, no había visto nada penal. Y hasta que se da una oportunidad de ingresar a la Fiscalía Federal de Belleville, que es donde yo vivía, y me puse a estudiar penal. De esto estoy hablando en el 2006. Y dije, bueno, me pongo a estudiar penal. Y la verdad que de ahí me fascinó y de ahí empecé mi carrera. Yo soy una apasionada del derecho, me gustan todas las ramas del derecho. No me imaginé, por ejemplo, entrar a una fiscalía federal, investigar delitos federales, pero la verdad que me apasionó y bueno, creo que eso se notó a lo largo de mi carrera y se nota. Y le voy dando mi impronta y la verdad que me genera muchas satisfacciones. También muchos disgustos, pero son más las satisfacciones de cuando uno logra, dentro de lo posible, luchar o combatir el narcotráfico, la trata. Bueno, esas son las cuestiones que dan satisfacción. Entonces, para que se entienda, ¿qué temas abordan fuera federal y en el caso particular una fiscalía? Sí, los delitos federales, esto viene por competencia por la Constitución Nacional, que divide los fueros en ordinario, provincial y federal. La justicia federal se la llama de excepción porque justamente las provincias, en el momento de dictarse la Constitución, delegan parte del poder al Estado Nacional, pero conservan la mayoría. Entre ellos, entre estas facultades, es la de juzgar los delitos comunes. Solo cuando se afectan intereses nacionales o federales es cuando entra la competencia federal, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal y administrativo, etcétera, todas las ramas. Pero sí se la llama justicia de excepción porque no tiene delegada la capacidad de investigar todos los delitos, sino solo algunos. En este caso, con respecto a los delitos federales, son narcotráfico, trata de personas, contrabando, el derecho penal tributario. O sea, son específicos los delitos que se juzgan en el área federal. Y con respecto a la actuación del Ministerio Público Fiscal, por ahí yo veo que confunden lo que es juzgado federal y fiscalía federal. Fiscalía es un órgano totalmente independiente y aparte está prevista su constitución en el artículo 120, que a partir de la reforma constitucional del 94 se incorpora el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador del Estado, y en ese sentido tiene una actuación totalmente diferente a lo que es el juzgado y lo que es la defensoría. Cada uno cumple un rol, ninguno depende de ningún otro, o sea, tiene una actuación independiente, tiene su propia ley orgánica y en sí la actividad del Ministerio Público Fiscal es, en primer lugar, investigar delitos y acusar, o sea, formular la acusación penal pública en una causa penal. ¿Y en nuestra provincia cuáles son los delitos que más se investigan en este sentido? Teniendo en cuenta que cuando se dicta la ley de desfederalización de los delitos vinculados al narcotráfico, que es la 26052, La Rioja adhiere a esa ley, pero nunca se implementó. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la investigación de delitos vinculados a los estupefacientes, a las sustancias ilícitas, queda en el ámbito de la justicia federal. Y te diría que el 75 u 80% de las causas que tramitan en fiscalía tienen que ver con narcotráfico. Después, también ahora se ha incrementado mucho las causas en las que investigamos trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral, que también está teniendo en el último tiempo
una particular relevancia, es decir, estamos recibiendo muchas denuncias por trata laboral. O sea que se puede decir que hay un ánimo de denunciar cuando empiezan a existir esas situaciones, sobre todo en trata laboral. Sí, así es. El Estado ha buscado herramientas para que los ciudadanos se comprometan si bien no tienen, por supuesto, la obligación, porque están los órganos estatales dispuestos para investigar, sí nos ayudan muchísimo las denuncias de los vecinos y las vecinas. Entonces, tenemos tanto los números telefónicos para realizar denuncias por trata, el 145, que se lo conoce muchísimo, y de ahí es que se inician la mayoría de las investigaciones por trata, pero también tenemos muchas denuncias por temas vinculados al narcotráfico. Es decir, que la preponderancia de la actuación de la ciudadanía es fundamental para investigar estos delitos. Después, una vez que se pone en conocimiento de la justicia, ahí, por supuesto, es una absoluta responsabilidad de los agentes estatales de hacer funcionar toda la maquinaria para investigar ese delito y para detener a la persona que estaría cometiendo el delito y finalmente para conseguir una condena. ¿Y cómo podríamos ubicar a nuestra provincia a nivel nacional en relación al narcotráfico? Aumentó el consumo de drogas, aumentó la comercialización, y cómo llega la justicia en ese sentido también. La Rioja, yo creo que cambió, se hacen estadísticas desde la Procuración General de la Nación, que es de quien dependen los ministerios públicos fiscales de la Nación, se hacen estadísticas y en sí yo creo que depende mucho de la impronta que se le da en cada jurisdicción a la lucha contra el narcotráfico. Aquí en La Rioja, si nosotros analizamos todas estas estadísticas de años anteriores, por ahí lo que más se veía era imputaciones por el artículo 14, primera parte de la ley 23.737, que es la tenencia simple de estupefacientes, sería la figura básica. Cuando yo me hago cargo de la Fiscalía y veo estas situaciones, empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque en realidad, desde mi punto de vista, lo que hay que apuntar es contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. O sea, no nos quedemos con el eslabón más visible y más débil, aunque sí hay que luchar contra el narcomenudeo, por supuesto, porque es algo que molesta mucho a los vecinos. Se generan disturbios, se generan represalias entre ellos, o sea, tiene toda una cuestión social complicada. Pero yo creo que hay que atacar las partes que más injerencia tienen dentro de la cadena de tráfico. En este caso son las bandas organizadas. De allí que nosotros ahora tengamos unas estadísticas mucho mejores en el sentido de que la mayoría de las causas son por artículo 5º, inciso C, de esta ley que les menciono, que es la ley contra el narcotráfico, 23737, se incrementó en ese sentido. Ahora, si lo analizamos como es la evolución, no solo en La Rioja, sino en el país y en el mundo, todo lamentablemente tiende a incrementarse el consumo y por ende la venta. Entonces, y la venta, como es ilegal, toda esa clandestinidad hace que se corrompan funcionarios, se generen reyertas entre los mismos traficantes, que haya homicidios, que acá por suerte en La Rioja no tenemos tanta cantidad de ese tipo de hechos. Sí lo vemos por supuesto en Rosario, que yo creo que, digamos, la misión fundamental de la justicia en este sentido, porque la justicia siempre llega tarde, o sea, el hecho ya se cometió, la justicia actúa después de que se cometió, o sea, nosotros no tenemos la prevención del delito, sí tenemos la lucha contra el narcotráfico en cuanto a encarcelar a los delincuentes y pedirles condena. Pero acá la cuestión es que se concentre ahí, se concentre en la porción de mayor criminalidad y justamente que no llegue, digo el objetivo, que no llegue a mayores, o sea, ir poniendo el freno permanentemente es una lucha denodada, bastante injusta en cuanto a que no siempre contamos con todos los recursos con los que quisiéramos contar para una lucha más efectiva, pero
dejamos el alma en esto, todos y todo el equipo de la Fiscalía. Y no solo alcanza, digamos, que bien decía que la justicia llega tarde. Ahora, ¿qué pasa con los controles también, no? Porque es como un sistema que actúa articuladamente en esa clandestinidad. Por ejemplo, se pueden mejorar ciertos controles en las terminales, por ejemplo, en eso, cómo actúa la justicia. Y la otra, si hay departamentos en la provincia donde también aumenta el consumo de acuerdo al accionar que vienen teniendo. Los controles son efectuados por las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de la provincia, concretamente el Departamento contra el Narcotráfico, y tienen puestos en, por ejemplo, las terminales, en los ingresos. Por supuesto que siempre hace falta más, siempre es necesario hacer un control más exhaustivo. Nosotros venimos pidiendo ese tipo de controles más intensos, principalmente en los ingresos, tanto a la ciudad capital como en los límites de la provincia. Eso es fundamental porque una característica del narcotráfico es precisamente la logística que hacen estos delincuentes para trasladar la droga a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros tenemos identificadas algunas rutas y les pedimos, por supuesto que trabajamos en conjunto, como vos decís, con las fuerzas de seguridad. Es fundamental trabajar en conjunto. Pero como siempre digo, tiene que ver también con una cuestión de recursos. A veces nos faltan a nosotros, nos faltan las fuerzas de seguridad. Sé que siempre se pone, digamos, todo lo mejor, el mejor énfasis, la mejor voluntad para poder luchar contra este delito tremendo. Pero sí, hay que intensificar los controles, pero se hacen en la terminal. De hecho, la semana pasada se incautó en la terminal 1 kilo de cocaína por parte de Gendarmería Nacional. En la misma semana se incautó una encomienda que venía con 2,5 kilos de marihuana en una empresa de transporte. O sea, siempre se están realizando incautaciones y secuestros de estupefacientes. Lo que digo es que es como una lucha bastante desigual porque uno logra desbaratar una banda criminal y enseguida salen otras y así permanentemente. Lo que no hacemos es jamás bajar los brazos, eso. Así que bueno, en ese sentido trabajamos bien coordinadamente. ¿Y por qué pareciera tan complejo la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas? Es que son delitos complejos, están catalogados como delitos complejos y por eso son federales, porque lo que se advierte en este tipo de delitos, que no son los comunes, es que subyace una organización criminal de muchas personas y una interjurisdiccionalidad. Es decir, que en estos delitos no está involucrada solamente una provincia, sino que, por ejemplo, el estupefaciente que llega acá viene desde, no voy a decir ahora las rutas por las que viene, justamente porque somos muy cuidadosos con el tema de las investigaciones y no develamos información que es muy sensible para estas investigaciones, pero sabemos las rutas, entonces siempre, por supuesto, sabiendo que hay que hacer, que tenemos que encontrar más, etcétera, pero más o menos están delimitadas y la droga transita a lo largo de las rutas del país y va llegando a las distintas bocas de expendio. Con la trata, que es, yo diría, uno de los delitos más aberrantes que tenemos, porque lo que se comercia es la persona humana, o sea, la materia prima de la trata son seres humanos, y se los traslada igual, y la interjurisdiccionalidad se advierte en este tipo de casos porque muchas veces las víctimas vienen de otras provincias, entonces los captan en otra provincia, les prometen, por ejemplo en el caso de la trata laboral, buenos salarios, buenas condiciones de vida, los trasladan y cuando llegan al lugar de destino se encuentran con que no tienen agua potable, no tienen las condiciones mínimas y dignas para un ser humano, maltrato, se quedan con los DNI, o sea, es todo digamos una criminalidad compleja que abarca muchas provincias y que por eso es federal.
Tenemos un caso muy resonante en nuestra provincia que ha sido el caso de Peli Mercado, con quien también pidió una recompensa para ver. ¿Es un caso de trata de personas? Ese caso se recibió en la Justicia Federal después de 5 años de haberse iniciado la investigación de que desapareciera Peli de una manera absolutamente ilógica, porque uno nunca se imagina que en el marco de una cuadra y media va a desaparecer una persona, una niña de 13 años. Es algo que una mente bien ordenada no puede entender. Yo siempre digo que el caso de Peli es uno de los casos más difíciles que me tocó en toda mi carrera, porque ella desaparece como digo, en esos escasos cuadra y media, y nunca más se supo de ella, y se siguieron varias pistas de investigación. Cuando llega a la Justicia Federal, una de las líneas de investigación decía que había sido captada por una banda para llevarla a la provincia de Córdoba y explotarla sexualmente. Cuestión que esa línea de investigación tampoco se corroboró. Entonces sigue habiendo distintas hipótesis, pero ninguna nos termina dando un resultado que permita saber qué le pasó, dónde está, y seguimos en esa búsqueda, seguimos permanentemente con el equipo de Fiscalía, con la doctora Cáceres, que está también muy imbuida en el tema y en esta causa, tratando de buscar la Peli, de ver qué es lo que pasó e intensificar las medidas. Así que yo digo que sí, no es es una de las causas más difíciles que he tenido. ¿Y la recompensa o el sistema de recompensa hace que la gente colabore, que diga alguna información? Son estrategias que tiene el Estado para lograr la búsqueda de información, o sea, lograr conseguir datos que nos permitan iluminar esta investigación que se va cerrando en sus distintas hipótesis. Como estrategia, puede que en algunos casos haya funcionado. Lamentablemente acá, a pesar de que nosotros solicitamos el aumento del monto de la recompensa, y que por ahí vienen algunas versiones, no han logrado hasta ahora, y espero que eso se revierta, obtener datos fidedignos o más verosímiles respecto de Peli. También actúa en casos de causas de delitos de lesa humanidad. ¿Qué valor adquiere la justicia a 40 años de democracia cuando se puede obtener una condena o cuando se puede llevar adelante juicios, ¿no?, por lesa humanidad, como fue este último caso que conocimos y que tiene que ver con Wenceslao Pedernera? Es una muy buena pregunta porque, hemos escuchado por ahí algunas versiones de negacionismo, etc. Yo soy una convencida del respeto a las opiniones, a la democracia, pero hay cuestiones que no se pueden negar, y es lo que pasó en la dictadura. Fue muy grave, se cometieron muchos delitos en contra de la población civil, por eso tiene la característica de ser de lesa humanidad, porque el mismo Estado arremete contra parte de la población civil, en este caso por una cuestión de oposición política, y en ese objetivo se cometen las mayores atrocidades. Por ende, yo creo que para que la historia de un país pueda ir cerrando capítulos, no cerrando en el sentido del olvido, por supuesto que no, todo lo contrario, sino cicatrizar heridas. La justicia lo que viene a hacer después de 40 años de ocurridos los hechos, más de 40 años, sí, porque en realidad de la vuelta a la democracia son 40, pero de la comisión de los hechos en su mayoría son 47, 48 años, que llegue finalmente una condena también es reparatorio para las víctimas que han esperado durante tantos años
una respuesta de la misma justicia y del Estado, que en su oportunidad fue el que violó los derechos humanos. Entonces, también implica, como digo, esta reparación y también cumplir con las obligaciones y responsabilidades que tiene el Estado argentino en el cumplimiento de las convenciones internacionales, en el cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos. Así que yo lo veo, por supuesto, como fiscal de causas de lesa humanidad, lo veo como muy relevante a los fines de avanzar dilucidando qué es lo que pasó en aquella época y también como una forma de reparación para las víctimas. ¿Qué importancia tiene también trabajar con la perspectiva de género, por ejemplo, en los casos de lesa humanidad? Yo creo que la perspectiva de género, estoy convencida que es transversal, o sea, donde una persona que se desempeñe dentro del Estado, en todas sus esferas de actuación, tiene que tener la mirada de género. Porque cuando hablamos de perspectiva de género, de la cuestión de género, sabemos que arrastramos con siglos de desigualdad, en el que las mujeres han sufrido no solo persecuciones, sino falta de oportunidades, ser segregadas, excluidas. La historia misma nos muestra cómo antes ni siquiera se podía ir a la universidad. Todo esto va cambiando con las convenciones internacionales como CEDAW y como Belém do Pará, que obligan también al Estado, entonces, y la ley Micaela. Entonces es transversal en todos estos delitos que vengo comentando, pero también en el análisis de los casos de lesa humanidad, en que yo digo que había una cifra negra en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, y eran justamente los abusos sexuales cometidos por quienes ejercían un poder de facto en los centros clandestinos de detención, esta desnudez forzada de las detenidas, el quedar a merced de todas estas personas, significaba que para las mujeres, y esto lo veo en los distintos testimonios, no solo los de acá de La Rioja, sino también en el juicio de La Perla en Córdoba, que intervine, que duró 4 años y medio, es como que había un plus de violencia por ser mujer. Entonces, por ser mujer te podían abusar, o sea, tocamientos con intencionalidad sexual, comentarios sexistas, o sea, había como un plus de violencia por el hecho de ser mujer dentro de los centros clandestinos de detención. En la causa que estamos tramitando surgió, y gracias a la valentía de las víctimas, de poder decirlo frente al tribunal y a las partes intervinientes en el juicio, que habían sido víctimas de abusos sexuales y abusos deshonestos, como se lo tipificaba en el momento de los hechos, y esa porción de criminalidad que antes no se juzgaba, ahora está cobrando relevancia, y justamente lo que en mis alegatos, cuando hablo sobre los delitos sexuales en los centros clandestinos de detención, lo que les pido a los jueces es que no pongan todo en la misma bolsa, porque por ahí lo que se hacía era juzgar todo como tormentos, es decir, si las víctimas habían sido sometidas a torturas y en el marco de esas torturas se cometían abusos sexuales, todo quedaba englobado jurídicamente bajo la figura penal de torturas o tormentos. Y los delitos sexuales tienen una connotación diferente en la psiquis de la víctima. Por ende queda una porción de impunidad que, si no se deslindan correctamente estos tipos penales, yo creo que las víctimas van a seguir sintiendo que no hay justicia respecto de esos delitos que se cometieron en su contra. Bien. ¿Y cree que hay prácticas todavía que se sostienen de la dictadura? Porque no hace mucho denunció también violación a los derechos humanos en la alcaldía, ¿no? Con un detenido por una causa de narcotráfico. ¿Persisten algunas prácticas haciendo una comparación entre esas causas por delitos de lesa humanidad y otras que se pueden ver, otras prácticas, ¿no?, que están a contraderecho en las fuerzas de seguridad? Bueno, de hecho en la Procuración General de la Nación hay un
una unidad especializada, una procuraduría especializada en violencia institucional. Lo que nosotros ahora juzgamos en los delitos de lesa humanidad, o sea, es decir, los delitos cometidos por el Estado con todo el aparato estatal fuerte en un país, ahora son delitos de violencia institucional, que lo que corresponde es que se juzguen en el mismo momento en que se toma noticia de eso. Y es lo que yo hice. Cuando viene una persona a denunciar, por ejemplo, a premios ilegales dentro de una cárcel o de una unidad penitenciaria, el código mismo nos obliga a actuar. O sea, yo no puedo hacer caso omiso a la denuncia de una persona que está detenida, que se violan sus derechos. En este caso, por apremios ilegales o vejaciones o cualquiera de los delitos contenidos en el Código Penal. Entonces es fundamental que, quienes tenemos la responsabilidad de luchar contra los delitos, no podemos hacer distinción según quién lo haga, quién lo cometa. Acá hay un Código Penal, hay un Código Procesal Penal y nosotros tenemos la obligación de actuar. Se recibe una denuncia y se debe investigar. Siempre, por supuesto, se avanza sobre pruebas, no es sobre dichos, sino sobre pruebas concretas. En este caso, la persona que denunció, están constatadas las lesiones y la estamos investigando a la causa, por supuesto. A lo que voy es a que puede ser que sean prácticas que se heredaron de aquella época de la dictadura, pero lo que sí estoy convencida es de que el mismo Estado no puede ser torturador de sus ciudadanos, hayan cometido un delito. Si cometieron un delito, tienen que cumplir la pena en una cárcel como corresponde y como dice la Constitución, que no sea para castigo, sino para reeducación. Bueno, respetemos nuestra Constitución Nacional. Hubo una causa también muy resonante en nuestra provincia que tuvo que ver con un conjunto de ONGs que desviaban fondos. ¿Eso llegó a alguna resolución? ¿En qué estado está? Esa es otra de las causas complejas que hay dentro del Fuero Federal de La Rioja, que tiene que ver precisamente con corrupción. Sí. Siempre es lo que yo digo y como subyace también en todo es el tema de recursos. Es una causa muy compleja con más de 50 personas imputadas en las que nosotros estamos librando oficios, investigando qué es lo que pasó, porque algunas dentro de la denuncia no tienen que hacer la distinción, la disquisición entre qué es lo que se denunció y si efectivamente eso se corresponde con la realidad, porque se trata básicamente de cuestiones de obras públicas. Entonces, algunas de esas obras se cumplieron, otras no se cumplieron. Y además hay que ver cómo se cumplieron. Y en ese sentido es una causa compleja, seguimos avanzando y justamente lo que pasó en esa causa es que se declaró la nulidad del requerimiento fiscal, que yo no estaba interviniendo en aquel momento y nosotros con el equipo de Fiscalía estamos viendo también todas las posibilidades que hay respecto de esa causa para poder avanzar, porque la verdad que también es un mensaje hacia la sociedad la lucha contra la corrupción. Nosotros no podemos, como vengo diciendo con respecto a todos los delitos, tener una visión parcial. Acá hay que investigar todo y como corresponde. Algunas causas llevan más tiempo que otras, como por ejemplo esta. Usted en una declaración en conferencia de prensa dijo: no todos somos iguales en la lucha contra la corrupción. Eso tiene mucho valor en el término, en el concepto que se tiene al vincular el accionar de la justicia frente a presuntos actos de corrupción. ¿Qué idea hay por ahí se tiene en la sociedad? No, la justicia siempre es lerda en los casos de corrupción. ¿Qué se puede rescatar también de eso, sobre todo cuando le compete al Fuero Federal este tipo de casos? Lamentablemente, si la imagen de la justicia en la sociedad no es buena, yo recién cuando dije la justicia llega tarde en el sentido de que siempre se actúa después de que se cometió el delito, como para contraponerlo al concepto de prevención. Nosotros no hacemos prevención, sino que actuamos una vez que se cometió el delito. Ahora, ¿cuánto tiempo nos lleva investigar determinados casos? Siempre, por supuesto, depende, yo digo, hay que analizar cada caso en concreto.
tratamos de que en estas causas complejas poder acelerar los tiempos, poder contar con mayores recursos. Yo he solicitado a la Procuración más recursos específicamente para esa causa. Cuando yo dije no somos todos iguales, es que es así. Nadie puede poner a un conjunto de personas y catalogarlas a todas iguales porque cada uno tiene sus particularidades, su impronta. Mi objetivo en la Fiscalía era mostrarle a la sociedad que se actúa de manera transparente, y así lo digo con los abogados, lo digo con todas las personas que vienen a Fiscalía. Miren, yo tengo todo sobre el escritorio, yo muestro todo, yo no puedo ocultar ninguna prueba ni desviar, como dije recién, ni tener una mirada parcial. Yo me vuelco todo, y en ese sentido, en esa transparencia creo que es donde está la clave para la diferencia. En cuanto a decir no somos todos iguales, ponemos toda nuestra voluntad, nuestra responsabilidad y compromiso para poder llevar las causas a término. Hay una cuestión que para mí es muy importante en el tema de la tramitación de las causas, y es una herramienta procesal como es el nuevo Código Procesal Penal Federal. Nosotros estamos actuando con un código que, siempre lo digo, es vetusto. Es un código que tiene un sistema mixto, que intentó receptar algunos de los principios del acusatorio, del sistema acusatorio, pero no llega a hacerlo. En cambio, el Congreso de la Nación dictó la Ley 27.063, que es justamente el nuevo Código Procesal Penal Federal, que les da herramientas a la justicia para poder hacerlo rápido. Nosotros tenemos un trámite muy burocrático, formalizado, escrito, que es, desde mi punto de vista, el siglo pasado. No podemos seguir con la tramitación de las causas bajo esos parámetros, porque son los que enlentecen la respuesta de la justicia. Entonces, teniendo una herramienta como el Código Procesal Penal Federal que agiliza, nos permite agilizar la tramitación de las causas, desde mi punto de vista es fundamental su implementación. Desde que era estudiante hasta la actualidad, ¿qué es la justicia para usted? La justicia, tiene bastantes acepciones. Podemos considerarla en forma abstracta como el objetivo a lograr, la mujer con la balanza. Y otra cosa es el sistema de administración de justicia. Justicia es a lo que todos aspiramos. Creo que algunas personas tenemos una vocación de justicia. Vemos una situación injusta y enseguida queremos remediarla. Ojalá fuéramos muchísimos los que tuviéramos esa visión para que tuviéramos una sociedad más justa. Yo particularmente lo tengo desde muy chica. A mí, cuando yo era chica, me decían, ahí viene la defensora de pobres y ausentes. O sea, desde muy chiquita tuve ese perfil de buscar la justicia, es decir, la equidad o el trato en el dar a cada uno lo suyo, que decía Ulpiano, y estudiábamos en filosofía en la facultad. Esa justicia es la aspiración. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de administración de justicia como un poder del Estado republicano en que tiene que acercar a los ciudadanos la respuesta para los conflictos, llámense civiles, administrativos o penales, que es lo que en mi caso ocupa la mayor parte de mi capacitación permanente, estudio y trabajo? En primer lugar, creo que en temas como narcotráfico, en que no hay una víctima individualizada, sino que la víctima es toda la sociedad, el compromiso tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque yo veo que es muy peligroso si el narcotráfico avanza. Entonces, y relacionándolo con el tema anterior de la corrupción, la lucha contra la corrupción, yo creo que van de la mano. Lamentablemente hemos tenido casos de personas que se desempeñan en el sistema de administración de justicia que cometían delitos beneficiando a narcos. Bueno, yo creo que eso es lo peor de todo. O sea, porque los encargados de luchar contra el narcotráfico somos los que tenemos que ponerle el freno. Entonces, esa responsabilidad y darle una respuesta a la sociedad, a la ciudadanía, que espera que nosotros cumplamos con lo que corresponde, es el mensaje que yo quisiera dar, y que se revierta esta imagen, digamos, negativa de la justicia, sino que el sistema responda. Y en este sentido,
el código procesal o incluso el mismo compromiso de los actores, de los operadores judiciales hace la diferencia. Es, por ejemplo, el equipo de fiscalía, que la verdad que yo estoy muy contenta porque hemos logrado formar un equipo de gente honesta, trabajadora, transparente, y creo que eso se nota. Se ven las causas, se ven el incremento de causas dirigidas a la mayor criminalidad, que es esto de las bandas, y no quedarnos únicamente con la parte, digamos, más débil o más visible. Sin decir débil, en narcotráfico no podemos decir nada débil, sino que es la que más se ve, que es la que molesta a los ciudadanos, y también tenemos muchas causas de narcomenudeo. Pero atacar, y principalmente nuestro objetivo viene siendo, hace unos años, atacar los bienes, o sea, el producto económico del narcotráfico. Ahí es donde hay que hacer hincapié. Entonces, por eso nosotros nos oponemos a las devoluciones de los vehículos, de los bienes, de los inmuebles. Creo que en este momento debe centrarse la lucha contra el narcotráfico no solo en las incautaciones de la droga, sino también en las incautaciones de los bienes producto de la venta de droga. Doctora Virginia Carmona, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vos.